Y comenzamos. Bien, chicos, entonces bienvenidos, tercera clase. Como quedamos pendientes, habíamos dicho, ¿cierto? Vamos a estudiar funciones el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver funciones en su estilo general. Sin embargo, antes, como previo, vamos a hacer una pequeña reflexión de la clase anterior por algunas dudas que hubo acerca de conjuntos, ¿cierto? Cuando demostramos los axiomas de cuerpo de los números reales. Entonces vamos a aclarar. Nuevamente, chicos, cualquier señal en el caso de que se escuche muy despacio, tengan que alejar o acercar el micrófono, me avisan simplemente. Muchas gracias. Entonces, definición, un conjunto no es nada más que es una colección de elementos, ¿ya? Entonces, es decir, no tiene ninguna otra propiedad que ser solo contener cosas. ¿Ya? Esa era la diferencia con el cuerpo. Recordemos que el cuerpo tenía que cumplir toda una cantidad de axiomas con sus operaciones definidas. Un conjunto no tiene por qué tener una operación definida todavía. Bien. Un ejemplo sencillo de esto, consideremos B, el conjunto de los números primos, o sea, de los primeros 4 números pares, perdón. De la misma forma podemos escribir B como el 2, el 4, 6 y el 8, que sabemos que cumplen la condición anterior. O de otra forma, más conjuntista, podemos escribir B como el conjunto de todos los X como elemento, tales que X es par con X entre 0 y 10. Exclusivamente, ¿cierto? Por las desigualdades estrictas. Es decir, estos tres conjuntos representan exactamente la misma cosa. Por lo tanto, ahí la notación generalmente queda a gusto del consumidor. ¿Ya? Es decir, la que es más fácil, la que es más rápida de escribir, etc. Ahora, ojo, que generalmente en la matemática hacemos uso, ¿cierto?, de mucha simbología para evitar escribir texto o palabras. Sin embargo, a veces se vuelve un poco tedioso leer, ¿cierto?, cuando abusamos de la notación en base a símbolos. Así que hay que ser moderado y a veces redactarse con palabras puede explicar de mejor forma que con la simbología. Pero generalmente eso queda a criterio de cada uno. Como notación, vamos a tener que X pertenece a, significa que X es un elemento del conjunto A, ¿cierto? Y vamos a denotarlo con esa letra E. En el caso de la negación, se denota que X no pertenece a y significa que X es un elemento que no está en el conjunto A, o no es un elemento de A. Como subconjunto, tenemos A y B conjuntos. Vamos a decir que A es un subconjunto de B, o bien, que significa que todo elemento de A es un elemento de B, ¿cierto? O que todo elemento que está contenido en el conjunto A está contenido en el conjunto B. Por otro lado, su negación significa que no es un subconjunto, ¿cierto? O que todo elemento de A no es un elemento de B, o está en B. Ejemplo de esto para aclarar cualquier duda respectiva, consideremos A el conjunto formado por 2, 4, 6 y el 8, B el conjunto formado por el 2 y el 8, y C el conjunto que contiene como elementos el 2 y el 4. ¿Bien? Notemos que el 8, ¿cierto?, lo tenemos en el conjunto A y lo tenemos en el conjunto B, mientras que el 2 lo tenemos en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C. ¿Sí? De otra forma, ¿qué es lo que vamos a concluir? Observemos que el conjunto B está completamente contenido en el conjunto A, porque todos los elementos de B están contenidos en el conjunto A. Lo mismo propiamente con el conjunto C respecto al conjunto A, el 2 y el 4 son elementos de A, es decir, todo el conjunto está contenido. Sin embargo, vemos que el conjunto B no está contenido, ¿cierto?, en el conjunto C, es decir, tiene un elemento, a saber, el 8, que no está contenido en el C. Bien, simplemente notación, aclaraciones. También vale considerar las operaciones de conjunto, o sea, en el conjunto A y B, vamos a denotar la intersección de dos conjuntos como A intersección B, ¿cierto?, con una U invertida, su símbolo, y que nos dice que los elementos de la intersección son todos los X tales que están en el conjunto A y están en el conjunto B. ¿Ya? Entonces ahí vamos a recordar algunas notaciones, eh, notaciones generalmente de teoría de conjunto, ¿cierto? Esto al revés. Obviamente no iba a poder escribir así si estaba al revés esta cosa.
Ya, entonces, recordemos que esos dos puntitos significan un tal que, ¿cierto? Esta cosa significa pertenece. Este símbolo significa y, ¿cierto? Como condición. Y bueno, tenemos el símbolo de la intersección acá, ¿cierto? Eh, vamos a graficar esto en un diagrama de Venn. Consideremos el círculo de acá, conjunto A, conjunto B, y la intersección son elementos que están tanto en A como en B. Están en ambos conjuntos a la vez, ¿cierto? Esa es la intersección. Por lo tanto, aquí gráficamente es lo rayado con rojo, ¿cierto? Bien. La unión, se define la unión de dos conjuntos como todos los elementos tal que estos elementos están en A o están en B. Entonces, nuevamente aquí la aclaración, esta cosita de acá es un O. Es decir, que están en A o están en B. Por lo tanto, tenemos el conjunto A, nuevamente el conjunto B. ¿Cuál sería la unión? Todo. Muy bien. Y por otro lado tenemos el complemento relativo de vena o la diferencia de conjuntos. Ya, digamos que el nombre generalmente nosotros lo denotamos por diferencia de conjuntos. Entonces tenemos que A menos B, vamos a denominarlo, o la diferencia de B en A, son todos los elementos que están en A y o tal que no están en B. ¿Ya? Entonces tenemos ahí todos los elementos que están en A y le quito todos los que están en B. Entonces lo único que están en B que se van a intersectar con A, ¿cierto? Van a ser, bueno, los que están en su intersección. Así que también se eliminan. Bien, entonces esa es la manera gráfica de poder denotar de manera sencilla. Sin Profe, ¿cómo embargo, se lee el complemento? el complemento relativo de B en A, Sí, eso, o la diferencia de conjunto, digamos A diferencia, o la diferencia de A con B, ya. o Y el ese, complemento relativo de todo B en X A. que pertenece a A, solo sí o no. ¿El dos puntos qué significa? ¿Tal qué? Ahí sale. Ya. Entonces sería todo X que pertenece a tal que X no pertenezca a B. Exacto. Exacto. Entonces, en el dibujito, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuáles son todos los que están en A? Todas las cosas que van a estar aquí en el rojo, ¿cierto? Incluso esto de acá, porque aquí está. Todo este círculo de acá es A. Ya. Entonces ahora lo que hacemos es quitarle los que tiene B. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los que tienen B? Son todos los que están acá, ¿cierto? Desde aquí, todo lo que está aquí dentro del círculo. Entonces le quitamos todo eso. Es decir, lo único que nos quedó, ¿cierto? Aquí claramente es, digamos, esta luna de A, ¿cierto? Lo que quedó con rojo. Esa sería la diferencia de conjuntos. ¿Bien? Vamos a guardar esta cosa. Muy bien. Ah, ya antes de pasar el ejemplo, otra observación, chicos, es que acá los dos puntos, cuando hablamos de conjunto, el tal que digamos que es la diferencia que tienen las condiciones, que lo vamos a analizar nuevamente después aquí en las funciones. Sin embargo, esto se puede notar de muchas formas. Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar el dos puntos para el tal que, uno puede escribir tal que, obviamente, ¿cierto? Que uno lo evita por flojera, o lo abrevia TQ, que es lo que uno más utiliza. Otra manera de escribir el tal que es con una línea perpendicular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí digamos, son todos los X tal que X está en A. Y a veces se escribe más de esta forma para no confundir los dos puntos como solo una separación. ¿Ya? Y otra forma que actualmente no se utiliza mucho, pero en algunos libros antiguos sale, el tal que es una M pero cuadrada, así como una E de existencia hacia abajo. ¿Ya? Últimamente se está utilizando mucho la línea oblicua, o sea, perdón, no oblicua, paralela, y los dos puntitos. ¿Ya? Entonces, eso son lo que me está separando la hipótesis, digamos, de las condiciones que lo estamos generando nosotros, o que vienen generadas dado la definición. Bien, entonces, ahora sí el ejemplo. Consideremos A el conjunto que tiene como elementos el 2, el 4 y el 6, y el conjunto B que contiene como elementos el 3, el 6 y el 9. Entonces vamos a denotar alguna de estas operaciones. Consideremos la intersección, es decir, que están en A y en B. Notamos que el único elemento que se repite en ambos es el 6, por lo tanto el 6 es el único que está en su intersección. La unión
serían los elementos que están en A o en B, es decir, todos, ¿cierto? Obviamente el que se repite lo escribimos solo una vez. Tenemos todos los elementos de A y los de B juntos aquí en la unión. Y la diferencia de conjuntos, tenemos todos los elementos que están en A, que sería el 2, el 4 y el 6, pero que no están en B. ¿Sí? Entonces, el único que no está en B aquí, o digamos, el único que sí se repite sería el 6, ¿cierto? Por lo tanto, se lo quitamos. Sí, o al menos le estoy enviando por correo los vínculos de las clases, ¿ya? La clase del día lunes, ayer se la envié por correo, estamos subiéndola a YouTube, idealmente para que así puedan reproducirla de manera sencilla. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer lo propio hoy, porque sí está grabando, sí, perfecto. Bien, entonces ahora entramos a los de funciones. Perdón, voy a borrar los dibujos. Ya, entonces ahora entramos propiamente al tema de la clase de hoy. Entonces consideremos A y B dos conjuntos. Una función es una aplicación definida de A en B, tal que es una regla de asignación, que a cada elemento de A le asocia un único elemento de B. Ya, entonces es la manera verbal de definir una función. Javiera, es un repaso a entrar en las pruebas. Buena pregunta. En las pruebas no sé si va a entrar, la verdad no lo dudo, pero en un control sí. Recordemos que no hay evaluaciones durante todo el mes de abril. ¿Ya? Así que control probablemente vamos a tener no muy lejano a estas fechas. Recordemos que este día viernes vamos a enviarles la primera guía, ¿cierto? Porque tenemos que juntar más o menos estas primeras semanas de contenido para poder hacer una guía en el que va a venir ejercicios relativos de reales y funciones. Eh, Sin embargo, puede ser contabilizado como repaso para aquellos que ya tuvieron un precálculo, que ya tuvieron álgebra, que ya tuvieron fundamentos, ¿cierto? Pero algunos de los estudiantes del cálculo no lo tienen. Están pasando directo a cálculo 1, están dando a la vez álgebra, entonces estamos rellenando ciertas estas cosas que pueden ser tomadas como repaso. ¿Ya? Pero que es muy importante, sobre todo donde estamos fijándonos en los ejercicios, es donde más tienen que colocar el énfasis. ¿Ya? Profe, Principalmente, disculpe, sí, por las supuesto. preguntas van a ser, cuando hagan los controles y todo eso, las pruebas va a ser como de conjunto abeliano, todo eso, todo lo No, que vimos no, la porque semana pasada. ya, eso de conjunto abeliano, eso es teoría de álgebra, ¿ya? Eso en álgebra probablemente quizás le van a preguntar algo de esas cosas en algún momento, pero sin Ya, embargo, donde están los ejercicios es el mismo tipología de los ejercicios que nosotros vamos a preguntar eventualmente en alguna prueba. Así que las guías van a ser de suma importancia para ustedes, ¿ya? Porque es el modelo de ejercicio que ustedes pueden después dedicarse a buscar. Ahora, otra forma para los estudiantes que ya llevan más de un año, etcétera, eh, sabrán que una forma muy eficiente de poder estudiar de ramos de matemática es encontrar ejercicios de pruebas anteriores, a pesar de que suena súper repetido, pero buscar, por ejemplo, un ejercicio de un cálculo diferencial, ya sea cualquier universidad, les va a poder tener a usted generarse una idea cercana del tipo de preguntas. Sin embargo, recuerden que les comentamos que habíamos decidido con los profesores del resto de los paralelos generar una prueba tipo test, ¿cierto? No sé, ¿cómo llamarlo? Un tutorial de prueba, por así decirlo. Es decir, tipo 1 de mayo, certamen 1, pero no con notas, ¿sí? Sino que para que ustedes puedan medirse más o menos en qué están, conozcan el tipo de preguntas, conozcan cómo se va a resolver o cómo se espera que responden. ¿Ya? Entonces, generalmente después hay una retribución en la cual se desarrolla todo el ejercicio de la prueba y denotando, ¿cierto?, cuáles son todas las condiciones que ustedes deberían fijarse al responder, y argumentar, ¿cierto? Porque recordemos que a veces se pueden quitar décimas por cosas que uno da por obvio, ¿cierto? Pero que uno no detalló en la prueba y, por ejemplo, para ese tipo de cosas hay que recordar de que el profesor va a leer solo la hoja que usted entregó y no va a escuchar, ¿cierto?, los pensamientos que usted dedujo durante la prueba, y ese tipo de detalles, ¿ya? Para que tengamos una buena idea para cuando llegue eventualmente el momento de verdad de la primera evaluación. Bien, entonces, ¿cómo funciona? La definición, ¿cierto? Ya todos la hemos leído, pero la conocen en realidad. Entonces, vamos a los mayores detalles. A, ¿cierto? Es decir, una función definida de A en B. A se denomina el dominio de la función, que es el conjunto de los valores de entrada de esta aplicación. B es el codominio de F, ¿cierto? De lo que habíamos hablado en la primera clase, que es el conjunto de todas las salidas posibles. Y R, lo vamos a denotar así de manera en este dibujo,
el recorrido o rango o imagen, ¿cierto? Que sería el conjunto de todas las imágenes. Es decir, el recorrido de f se define como f de x en b, tales que todos los x están en A. Es decir, son todas las imágenes, después de haber evaluado un elemento del dominio. Un ejemplo de esto, consideremos la función de R en R, es decir, de los reales, tal que f de x se define como x cuadrado menos 1. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es solo identificar. Entonces, vamos a cambiar aquí los colores. Y vamos a identificar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, algo importante, tenemos acá, ¿cierto?, nuestro dominio. DOM de f. Acá tenemos nuestro codominio, ¿cierto? Y lo que tenemos todo acá, después del tal que esta vez, como se fijaron, lo escribimos de manera verbal, todo esto acá es la condición de asignación, o de regla, como queramos llamarlo. Recordemos que una función es una aplicación que en el fondo lo que nos da es como una regla. ¿Sí? Nos dice, ya chiquillo, entonces vamos a tomar elementos de este tipo, y la regla que le vamos a colocar es que le sume 1, que le multiplique por 5, que lo divida por 3, y voilà. Y todo lo que resulta de ahí, ¿cierto?, van a ser nuestras imágenes. En el fondo es como, digamos, la manera verbal de poder explicar esto de manera un poco más sencilla. Y entonces notamos este tipo de función que muchos de ustedes ya la estudiaron, ¿cierto? Una función de segundo grado, una ecuación cuadrática. Sabemos que su gráfico va a representar una parábola, ¿cierto? Y de ahí podemos deducir un montón de cosas. Y mediante análisis de algunas cosas que vimos el lunes, vamos a notar o podemos deducir inmediatamente algunas cosas del dominio, del recorrido de esta función. Aprovecho de responder entonces, Saulo, ¿el codominio es lo mismo que el recorrido? La respuesta es no, ¿cierto? Y esa fue una pregunta que se repitió el día lunes, el primer lunes de la primera clase, ¿cierto? Y que habíamos hecho un dibujito. Entonces, bueno, y después en realidad va a quedar un ejemplo perfectamente delimitado en ese punto, en unas funciones, si no me equivoco, que vienen después. Entonces, el codominio son los valores que por defecto, ¿cierto?, donde van a llegar estas cosas. De hecho, ahora lo vamos a dar cuenta. Acá. Tenemos dominio R, el codominio R, pero si miramos nuestra función, notamos que el x al ser elevado al cuadrado, para cualquier elemento que nosotros evaluemos en esta función, esta primera parte va a ser siempre positiva, ¿cierto? Recordemos que vimos una propiedad de que cualquier elemento real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Es decir, esto es siempre positivo. Por lo tanto, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, nuestra función va a tomar el valor menos 1. Digamos que es el valor menor que va a tomar esta función, ¿cierto? Es decir, el recorrido real de esta función no va a ser todo R. Vamos a encontrar que tiene ciertas limitaciones. Hay ciertos valores que jamás van a salir después de haber evaluado la función, para cualquier real. Es decir, vamos a encontrar el recorrido, o la imagen, que son los valores, las imágenes a través de la función. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que, como lo habíamos hecho el otro día en un dibujito, si tenemos acá el dominio, entonces aquí le vamos a llamar A, acá tenemos el codominio, que le llamamos B, y tenemos una función que va de acá para acá, ¿cierto? F, toma elementos de aquí y me los manda hacia acá. Entonces toma, por ejemplo, este punto y me lo va a mandar a este punto. Entonces acá, adentro, van a llegar todas las imágenes de la función. Y que quizás no necesariamente va a ser todo B, va a ser un pedacito de B. Entonces, lo que está acá adentro es el recorrido, o la imagen, y el codominio sería lo que por defecto uno espera que son todas las posibles imágenes de la función. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿para qué servía esto? Como bien señaló un estudiante, para la definición de sobreyectividad, ¿cierto? Entonces, cuando una función es sobreyectiva, cuando el codominio es igual al recorrido o a la imagen, o el rango. O sea, profe, disculpe, o sea que si una función evaluada en R, sí o sí su codominio va a ser todos los reales, pero eso no implica que el recorrido sea igual siempre. Exacto, exactamente. Exactamente. De la misma Y, forma como el dominio. Por ejemplo, a veces el dominio viene desconocido, ¿cierto? Por ejemplo, aquí sería fácil porque está en R, pero podemos decir A subconjunto de R, busquemos A. Y ahí nosotros tenemos que ver, en base a las condiciones de la función, cuáles son los elementos permitidos para que la función quede bien definida, en base a las reglas que tiene el álgebra, ¿cierto? Y así vamos limitando cuáles son los reales valores y cuáles no lo son. Entonces, exacto, lo que me acabas de decir tiene toda la razón.
Bien, entonces creo que estoy rayando de más porque viene un gráfico a continuación. Ya, entonces por ejemplo analizamos de manera gráfica, ya, para tener una idea más general y sacamos otras conclusiones. Voy a cambiar el color de esta cosa, ya. Entonces tenemos la función inmediatamente nos da que es una parábola, ¿cierto? Como está, eh, tenemos el menos 1, nos dice dónde va a estar su vértice, ¿cierto? Recordemos que el vértice era en el coordenada 0,c, y para eso había que acordarse también de las funciones cuadráticas. Recordemos que todas las funciones cuadráticas son de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Esto es generalmente igual a 0. Pero de esta forma, entonces, el coeficiente, es decir, el número real que acompaña al término x cuadrado de la a, el que acompaña el x es el b, el que está solito es el c. En nuestro caso el c entonces es menos 1, y recordemos que el vértice de toda ecuación cuadrática siempre es el punto 0,c. Entonces aquí 0,-1 nos denota inmediatamente el vértice. ¿Bien? Entonces, ¿qué otra cosa podemos notar? Veamos algunos elementos que pertenecen o no al recorrido. Ya, analicemos el recorrido, dado que es nuestro objetivo para darnos cuenta si coincide con el recorrido, o sea, perdón, con el codominio. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos evaluar el 0 en esta función. Si evaluamos el 0 en esta función, basta reemplazar x por 0, ¿cierto? En todos los lugares donde tenga x. Entonces esto sería menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué esto implica? De que con el menos 1, como es una imagen a través de un elemento del dominio de la función, entonces el menos 1 está en el recorrido o en el rango, ¿cierto? Está en el recorrido. Voy a leer R de sub f, ya, para, en el caso de que a veces tenemos dos funciones, etc. Bien. Probemos con otro valor. Entonces vamos a probar con el 3. Si evaluamos el 3, tenemos 3 al cuadrado, que es 9, ¿cierto? Le quito 1. No, perdón, el 2. Vamos a elegir el 2. ¿Para qué vamos a exagerar inmediatamente? Y entonces evaluamos el 2, 2 elevado a 2, 4, menos 1, 3, ¿cierto? Perfecto, tenemos el 3. Entonces, ¿qué implica esto? Que el 3 también está en nuestro recorrido. Y así. Ya. Pero hemos notado de que hay valores que no van a poder estar en el recorrido solo porque la condición de x de cualquier número elevado al cuadrado es que siempre es positivo. Es decir, si esto vale 0, cuando x lo evaluamos en el 0, ¿cierto? Esto vale 0 y el valor es el menos 1, que ya notamos. De otra forma, nos damos cuenta que jamás estos resultados, la imagen va a poder ser un menos 2, por ejemplo. Porque la condición sería de que x cuadrado fuera igual a menos 1 y sabemos que eso no existe. Entonces, por ejemplo, aquí notamos de que f de x jamás va a poder ser 2, menos 2, por ejemplo. ¿Vamos? Para cualquier x que esté en su dominio. Vamos a llamar d de f. ¿Ya? Y esto recordemos por qué, porque x cuadrado, ¿cierto? Siempre es mayor o igual que 0. ¿Qué implica esta desigualdad? De que si le restamos 1, tenemos que nuestra función, ¿cierto? Que esta es nuestra función, es mayor o igual que menos 1. ¿Ya? Y es decir, notamos inmediatamente cuál es nuestro recorrido. Por lo tanto, el recorrido de la función, vamos a llamar por lo tanto, ¿qué considera? La función está definida para todos los elementos que son mayor o igual que menos 1, ¿cierto? Entonces el menor valor que va a tomar es el menos 1, considerando el menos 1, ¿cierto? Por la igualdad, o porque ya notamos aquí que el menos 1 sí pertenece, y luego todos los reales, ¿cierto? Entonces queda abierto. Entonces aquí, de otra forma, aquí, acá, podemos concluir, ¿cierto? De que el menos 2 no pertenece, ¿cierto? Al recorrido de la función, o el rec de f, como queramos denotarlo. Vamos a guardar esto. Voy a estar atento a las dudas. Los 3 puntos significan, por lo tanto, así es, Nicolás. Ya, muchas gracias que respondes en caso que. Entonces, el por lo tanto, ¿cierto? Y a veces en ciertos libros, si lo escriben al revés, es por un es para argumentar por qué pasaron las cosas. Por ejemplo, aquí podríamos haberlo dicho. Ya. Generalmente este no lo utilizamos, mejor escribir como. El por lo tanto, sí, por lo tanto, y luego de eso uno concluye, ¿cierto? Bien. Entonces, así guardo. Voy a dar un pequeño tiempo para
para ver si quieren borrar eso. Hay otra forma de sacar el recorrido de la forma más gráfica, que también puede ayudar mucho. Vamos a cambiar el color. Entonces, vamos nuevamente al gráfico. Si, por ejemplo, usted tiene habilidad para determinar el gráfico de una función como esta de manera sencilla, recordemos que el dominio van a ser todo lo que refleja el eje X y el recorrido o la imagen el eje Y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí notamos, para que todos los valores que tienen imagen, como el vértice está en el -1, entonces nuestro recorrido va a estar de aquí hasta arriba. Todo esto es el recorrido de la función. Desde el -1, entonces, hasta el infinito. ¿Ya? Que nosotros ya lo determinamos de manera conjuntista, ¿cierto? Entonces usted puede tener una idea si lo está haciendo bien, etc. Y todo eso. Bueno, y el dominio vemos que para todos los valores de acá, ¿cierto? Esta función está definida como corresponde. ¿Ya? Eso también puede ser muy útil a través del gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, notamos si nosotros trazamos, ¿cierto? Aquí una recta, tiene una intersección, perdón, por la recta. En cambio, ¿cierto? Acá en el -2 nos damos cuenta que no existe ninguna intersección, ¿cierto? Entonces, el -2, como ya vimos, no pertenece al recorrido. Y entonces, otro término de relevancia es el dominio implícito. Entonces, como ya vimos acerca del dominio, y de la misma forma como a veces sucede con el codominio y el recorrido, hay funciones en las cuales el dominio no viene de manera explícita, ¿ya? Es decir, no le vamos a dar el dominio y usted tiene que denotar las condiciones para que la función quede bien definida, ¿ya? Entonces, si una función está dada como una expresión sin especificar este dominio, el dominio se asumirá como el subconjunto más grande de R, es decir, un subconjunto más grande, tal que la expresión tiene sentido, o que quiere decir que está bien definida. Este dominio se llama dominio implícito o dominio natural. O muchas veces en realidad ni siquiera le colocamos el apellido, ¿cierto? Solamente omitimos el dominio y usted tiene que hallarlo y uno espera que va a ser el implícito dado que tiene las condiciones de que esta cosa tenga sentido o esté bien definida. Entonces, unas reglas útiles o las principales para tener en cuenta con respecto a que una expresión tenga sentido es considerar, uno, que todo denominador debe ser distinto de cero, ¿cierto? Recordemos que una fracción cuyo denominador es cero no está definida. Entonces, cada vez que tengamos una expresión fraccionaria, su denominador debe ser distinto de cero. Entonces, ahí nadie nos va a decir, ¿cierto? Nos va a empujar o nos va a pegar el codazo, tenemos que reaccionar y determinar eminentemente las condiciones para su buena definición. Entonces, cualquier función que tenga ahí un denominador, lo primero es que esa cosa sea distinta a cero, ¿ya? Y ese elemento, o digamos el x que me haga cero ese denominador, nosotros se lo vamos a quitar al dominio, ¿cierto? Bien, para las funciones logarítmicas, o bien recordaremos de reales que un logaritmo está definido solo para números estrictamente positivos. Es decir, el logaritmo de -1 no existe, ¿sí? De 0 tampoco. De 1 en adelante puede ser cualquier cosa. Aquí g de x representa más que una función, bueno, una función cualquiera, ¿cierto? Un polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tengamos un logaritmo de algo, ese algo debe ser estrictamente mayor que 0, ¿ya? Y eso va a generar una condición, ¿cierto? Que nos va a dar nuestro dominio. Otra regla, la tercera regla, es para las raíces. Entonces consideremos m un número par positivo para la raíz enésima de algún polinomio de la forma x, h de x o alguna función cualquiera. Sabemos que por reglas de potencia esto es 1 sobre n, ¿cierto? O cuando radicalizamos. ¿Qué es lo que necesitamos como condición para las raíces? Recordemos que las raíces están definidas si, solo si. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Nuestra h de x debe ser mayor o igual a 0. Es decir, la raíz de 0 sí existe. Ya, entonces nuevamente, como en el caso señalado anteriormente. Entonces veamos un ejemplo de esta última regla. Consideremos un número impar. Ya recordemos que arriba dice un número par y positivo. Ya, entonces estamos un impar. Que veamos qué sucede. Si tenemos 64 y consideramos m igual 3, recordemos que acá el m está el denominador porque es la raíz. Entonces tenemos la raíz cúbica de 64, de que sabemos que es 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4 elevado a 3 es 64. Ya. En el caso negativo,
la raíz cúbica de menos 64 no tiene problema. Sigue siendo menos 4. ¿Por qué razón? Porque menos 4 elevado a 3 es menos 64. ¿Ya? Ahora, la gracia de que el número entero o digamos el índice de la raíz sea un número impar, me va a conservar el signo por el hecho de la regla de multiplicación, ¿cierto? Si estoy multiplicando un negativo 3 veces, sabemos que no hay problema con esas cosas. Sin embargo, para los números pares, recordemos que va a ser siempre un resultado positivo, ¿ya? Y ahí está el cuidado de esta cosa. Supongamos ahora, consideremos como índice del radical 4. Entonces tenemos, para la misma expresión, la raíz cuarta de 64. Simplificamos, ¿cierto? Mediante métodos de raíz, o sacamos raíz cuadrada de 64, que es 8, y simplificamos la fracción. 8 elevado a un medio, o raíz cuadrada de 8. Pero para el caso negativo, esta cosa no existe en los reales. ¿Ya? Es decir, no existe un número tal que la raíz cuarta de un número negativo sea un valor real. ¿Ya? Entonces ahí es una raíz compleja, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay que tener ojo con esas condiciones. Y es por eso que necesitamos que sea sí o sí positivo lo que está dentro en el caso de que el número sea par. Bueno, y positivo. Ya, a ver, veamos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos para que no queden dudas al respecto. Ya, entonces tenemos la función definida como el logaritmo de x cuadrado menos 3x menos 10. Y notamos bajo las condiciones que dijimos, como esto es un logaritmo y los logaritmos están definidos para valores estrictamente mayores que 0, nosotros deberemos restringir los valores de x que permiten ingresar a esta función, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la condición? Entonces, aquí, Profe, log de uno igual, eso era, se indefinía, ¿no? Con log de uno. adentro 1, Sí, no, no, ese era ¿no? como los más fomes, digamos. Eh, para el 0 sí, el 0 tampoco está definido el logaritmo de 0, Ujú. ¿ya? Pero con el Vale. 1 no hay problema, sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Que lo que está dentro, ¿cierto? Que sería esto, debe ser estrictamente mayor que 0. Ya, y ahí entonces debemos ver cuáles son las condiciones que me cumplen con esta cosa. Como es una ecuación cuadrática, sabemos que hay muchas maneras de resolverlo y la más sencilla siempre es factorizando. Si no nos resulta, una acude a otra, ¿cierto? Pero ya, factorizamos entonces, como esto es un producto notable, buscamos dos números, bueno, sabemos que es sí o sí x, buscamos dos números que multiplicados me den 10 y que su suma o bien su resta me dé 3, entonces ahí 5 y 2, ¿cierto? Ya, 5 por 2, 10, la diferencia es 3. Para que sea negativa, la diferencia o bien el producto negativo tienen que ser de distintos signos. Y para que la diferencia sea 3, entonces el negativo tiene que ser mayor. Ya, entonces hemos determinado. Perfecto. Ya, pero ojo, que estamos sacando una desigualdad, Saulo. Ya. A pesar de que está súper bien, encontramos los puntos críticos o las raíces o los valores que me hacen cero la expresión, pero nosotros no queremos los que me hacen cero, porque queremos los que son mayores que cero. ¿Ya? Sin embargo, encontramos el valor en el cual me van a hacer cambiar de signo, ¿cierto? Que sería efectivamente el 5 y el 2. Ya, entonces aquí tenemos que si 5 es igual a, o sea, perdón, si x es igual a 5 o mayor, perdón, estoy diciendo estupideces, mayor, mayor a 5. ¿Y qué otra condición podemos agregar acá? Ya, muy bien, José. Entonces, como notamos, ¿cierto? Aquí factorizamos. Bueno, sí, esto primero, eh, omitiendo la desigualdad, si fuera una igualdad, nosotros estamos buscando valores para que esto sea cero. En este caso, ¿cierto? Cogemos los dos por separado y los despejamos, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí estaríamos buscando los valores que nos hacen igual a cero esta expresión. Nosotros queremos los que sean mayores que cero. Y ahora es cuando tenemos que efectuar un análisis distinto para este caso. ¿Por qué? Tenemos un producto de dos expresiones algebraicas, ¿cierto? Y cuando un producto de dos cosas es mayor que cero o positivo, tenemos dos opciones. Cuando los dos sean positivos o cuando los dos sean negativos, ¿cierto? Muy bien.
Entonces tenemos que verificar cuáles son todas las opciones que van a estar entre el 5 y el menos 2 que me sirven. Entonces, el primer caso, si x es mayor que 5. ¿Cuál x? Los de acá y los de acá, porque van a cumplir para ambos efectivamente, ¿cierto? Bien. Si el x es mayor que 5, el primer término sí o sí va a darnos un valor positivo, ¿cierto? Porque cualquier número mayor que 5 menos 5 va a ser positivo. Por otro lado, cualquier número mayor que 5 más 2 siempre será positivo, es decir, el producto esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el x mayor a 5 no cumple, no verifica perfectamente. Sí, José, recomendaría estudiar desigualdades cuadráticas. Sin embargo, eh, ahora ¿cierto? Una breve pincelada de cosas que van a ser relevantes en algún momento. Cuando busquemos cotas para las funciones y límites y cosas por el estilo, las desigualdades van a ser súper importantes. ¿Ya? Entonces, a veces manejarlo de manera previa les va a ayudar, ¿cierto?, a no tener que repasar esto, no sé, cuando tengamos que hacer un control o algo, principalmente por manejo de contenido. ¿Ya? ¿En qué estábamos entonces? Ah, ya. Verificamos entonces que el x mayor a 5 me cumple la condición de que para ambos el producto de estas dos cosas es positivo siempre. Muy bien. Sabemos que el otro punto de inflexión que tenemos es el menos 2. Pero ojo, si nosotros nos consideramos solo esta parte y hubiéramos despejado, el 2 pasa, ¿cierto? Y nos hubiera quedado que x es mayor que menos 2. Ya. Pero ¿qué hubiera pasado? Si el x es mayor que menos 2, quiere decir que ya, esto de acá siempre va a ser positivo, pero si el x es mayor que menos 2, puede ser un número negativo, como el menos 1, ¿cierto? Porque el menos 1 es mayor que menos 2. Y en ese caso nos quedaría un producto de algo negativo por algo positivo que es negativo, es decir, no cumpliría de ser mayor que 0. Por lo tanto, el análisis que hay que hacer aquí es con ambas expresiones a la vez. Ya, entonces, nosotros miramos de que en el x, en el menos 2 va a haber problemas. Entonces vamos a darnos cuenta si nos sirven los mayores que 2, los menores que 2. Ya notamos en realidad de que los mayores que menos 2 no nos sirven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá me quedaría algo negativo. Supongamos, ¿cierto? X igual a menos 1 y aquí nos quedaría menos 6 por 1. Eso es negativo, que no es mayor que 0, no cumple, ¿cierto? Bien, entonces verifiquemos para x menor a menos 4. Claro, bueno, de las cuales tenemos que verificar cuáles cumplen y cuáles no, ¿cierto? Eso, exacto. Bien, entonces en el x menor a menos 2 nos damos cuenta de que si x menor que menos 2 nos van a dar siempre valores negativos y en acá también. Por lo tanto, negativo por negativo es positivo, entonces también me verifica. Es decir, hemos encontrado las dos condiciones para que la función quede bien definida. Así que ahora podemos establecer nuestro dominio natural, ¿cierto? Es decir, o vamos a colocar por lo tanto nuestro dominio de f o d de f o dom de f. ¿Quiénes son? Todos los menores que menos 2, es decir, desde el infinito hasta el menos 2. Como la desigualdad es estricta, esto va abierto, unión, abierto desde el 5 hasta el infinito, ¿cierto? Porque son todos los valores mayores que 5. Podría ser otro ejercicio, pero con... ¿Ya? Vamos a guardarlo para el viernes, si les parece, por algo de tiempo nomás, para tratar de hoy día terminar con lo que tengamos que terminar y voy a preparar un ejercicio de eso. Y en el caso de que no lo preparan, me lo preguntan igual y lo inventamos en el momento, ¿ya? No hay problema con eso. Ya, ya eso nomás, ¿cierto? Está listo. Entonces, otra forma también de hacerlo de forma... Oh, perdón, dejé de compartir, creo. Sí. Mediante el gráfico. Entonces aquí, nuevamente, ¿cierto? Tenemos la función, sabemos los dos puertos de corte. Oh, me quedó horrible, de hecho, perdón. Ah, entonces tenemos, ¿cierto? Los puntos de corte, el menos 2 y el 5, que son los ceros, ¿cierto? Entonces, como el A es positivo, tenemos que sí o sí este va a ser feliz. Una carita feliz, ¿cierto? Recordemos que si el coeficiente A era positivo, esta cosa era hacia arriba y si era negativo era hacia abajo. Ya, entonces ahí nuevamente podemos aclarar el dominio fácilmente, ¿cierto? Que son los elementos que me hacen positiva esta cosa, perdón. Serían, ¿cierto? Todos los que van hasta acá, hasta el menos 2, y desde aquí hacia allá, ¿cierto? Desde el 5 hasta el infinito, que sería justamente el dominio que nosotros determinamos.
Ejemplo B, otro sencillo. Entonces consideremos x cuadrado, o sea, x más 2 elevado a 2 tercios. Entonces aquí consideremos como sugerencia que vale la pena anotar. Entonces vamos a reescribir esto inmediatamente nomás. Entonces, como tenemos elevado a una fracción, ¿cierto? Esto no es más que x más 2, todo esto al cuadrado, todo esto en raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que notar? Según las observaciones que hicimos anteriormente, el 3, ¿cierto? Es decir, el índice radical es un número impar, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nos funciona todo como debería funcionarnos. Recordemos que cuando el número era par, podían haber problemas de que la raíz no estuviera definida para todos los reales, ¿cierto? Pero como dijimos, no tenemos problema. Entonces, inmediatamente, ¿cuál va a ser el dominio? Esta estaba fome, ¿cierto? Serían todos los reales, es decir, están permitidos todos los valores. Otra forma de escribir todos los reales sería del infinito hasta el infinito, ¿cierto? Que sería como la parte fome. Entonces aquí podemos concluir de que la adición o la suma, las raíces o la raíz cuadrada y cúbica están definidas para todo número real. ¿Ya? Eso. Ya, esas van a estar siempre definidas para todo número real. Recordemos que la raíz cuadrada siempre nos va a dar algo positivo, ahí no hay dramas. Y la cúbica, por la misma razón, ya nos puede dar como resultado un número negativo y eso tampoco habría problemas. ¿Mm? Nada, me daría cero nomás. Ujú. Me daría cero. Recordemos que la raíz sí está permitido una raíz igual a cero. ¿Ya? El logaritmo no. Así que hay que tener cuidado ahí con las definiciones de las funciones nomás y todo pasa como debe pasar. Y a veces, y con eso igual yo les recomiendo fijarle igual un ojo, principalmente porque a veces uno se confunde y puede, por ejemplo, restringir el logaritmo mayor o igual a cero y el cero no era parte del dominio, por ejemplo. O la raíz que uno toma estrictamente y el cero sí servía, ya, cosas por el estilo. Ya, así que son cosas que con el tiempo guardan. Ya entonces por esto, ya entonces vamos a ir un poquito más difícil. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. X menos 3 en el numerador, en el denominador, raíz cuarta de x menos el valor absoluto de x. Entonces, ahí sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como condiciones, recordemos que dijimos que había que fijarse en tres cosas, ¿cierto? Ahí sí, tres cosas. Uno, que el denominador debe ser distinto de cero, ¿cierto? Entonces, necesitamos, ¿qué cosa necesitamos? Que la raíz cuarta de 3 menos el valor absoluto de x debe ser distinto de cero. Y además, como tenemos una raíz acá, vamos a y todo lo que está en el interior de la raíz, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual que cero. Ya, entonces esas son las dos condiciones. Ahora, cuando la raíz de algo es cero, cuando lo que está en el interior es cero, entonces podemos unir estos dos criterios, digamos, en decir de que toda la raíz cuarta de 3 menos el valor absoluto de x tiene que ser mayor estricto que cero, ¿cierto? Es decir, aquí le quitamos la igualdad nomás, porque no puede ser igual a cero. Ya, entonces, esta de acá nos va a fijar la condición que va a tener el dominio de la función. Ya. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Verificamos. Eh, lo que está en su interior debe ser mayor que cero, ¿cierto? Porque recordemos que el valor de la raíz, al ser elevado a la cuarta, tenemos que verificar entonces que la raíz está bien definida y que no puede ser cero tampoco.
Ya, ¿cuándo cumple esta condición? A ver, que yo estoy rayando el ejercicio que viene después, parece. Entonces, ¿cuándo va a cumplir esta condición? Despejamos nomás, ¿cierto? Entonces tenemos que 3 es mayor que el valor absoluto de x. Y por definición, de valor absoluto, recordemos que ya habíamos probado esta cosa, que entonces el x está entre el menos 3 y el 3, ¿cierto? Ya, digamos que esta es una de las propiedades del valor absoluto. Entonces el x va a tomar dos valores, ¿cierto? Va a tomar positivo o el valor negativo, que en realidad se traduce acá y con el cambio de la expresión. Es decir, x está entre estos dos valores, por lo tanto, el dominio de la función van a ser entre el menos 3 y el 3, abierto, ¿cierto? Muy bien, recordemos que, perdón, de otra forma, el paréntesis abierto, ¿cierto? Nos dice, en el fondo, si quisiéramos representar esto en una línea recta, ¿cierto? Tenemos nuestra línea recta, supongamos el 0 como referencia, tenemos el menos 3 por acá, tenemos acá el 3 más o menos, ¿cierto? Entonces, como es abierto, ¿cierto? Recordemos que uno lo pinta de esa forma, o con un... Todos los valores comprendidos en este tramo son los que satisfacen, ¿cierto?, esta función. Se escribe así abierto, a veces con un círculo sin pintar también cuando es abierto. Y también de otra forma, el conjunto lo podemos denotar de otra forma, que explica exactamente lo mismo, que son los paréntesis. Si el paréntesis es redondo, significa que va abierto, que es exactamente lo mismo que un paréntesis de corchete hacia afuera. Entonces generalmente aquí mostramos diferentes tipos de notaciones para que uno le gusta más que otro, uno le queda más bonito que otro, ¿cierto? Y ustedes deciden porque son igualmente válidas. Eso. Bien. Y un último ejemplo. ¿Una razón de la notación aparte de la comodidad? No, creo que la verdad no. Supongo que como en todas las cosas de la matemática hay muchas notaciones y generalmente es como algo de las corrientes, digamos, como la matemática francesa, por ejemplo, va a utilizar un modo de notación, la inglesa otro tipo, es como lo que pasa en realidad con el cálculo de nosotros. Por ejemplo, cuando entramos a las derivadas o las derivadas parciales, como enseñábamos el primer día acerca de los creadores del cálculo, ¿cierto? Estaba por un lado Newton, por otro lado Leibniz. Nosotros utilizamos de manera moderna, ¿cierto? Exacto. Una notación que es una mezcla entre las dos, con notaciones de las dos, con conclusiones de las dos, pero que en realidad es como un poquito de una parte de cada uno y la modificación que ha sido a través del tiempo. Pero las dos notaciones, a pesar de ser muy diferentes, nos dicen exactamente la misma cosa, ¿cierto? Exactamente, como el i coma y el de i de x. Muy bien. Y entonces vamos a hallar el dominio implícito de esta función. Ahora tenemos una resta de funciones, donde f de x viene dada con 1 sobre 1 más x y g de x como 1 sobre 1 menos x. ¿Ya? Entonces la diferencia va a ser nada más que la diferencia de las funciones, o las funciones diferencias, que entonces es como los trabalenguas. Acá. Entonces, tenemos entonces, lo que queremos ver es f de x menos g de x, ¿cierto? Eso, lo que queremos ver. ¿Qué es esto? Entonces, f de x viene definido como 1x menos g de x, ¿cierto? Y notamos las condiciones. O sea, como claramente tenemos una resta, ¿cierto?, de dos fracciones con distinto denominador, no hay nada más que hacer que sacar el mínimo como múltiplo, que sabemos que es el producto entre ellas. Por lo tanto, como va a ser el producto entre ellas, en realidad por separado vamos a tener que fijarnos las restricciones de cada uno. Para la primera función, la de f de x, su denominador debe ser distinto de 0. Es decir, el x no puede tomar el valor de menos 1. Y en la segunda fracción, por el contrario, x no puede tomar el valor de 1, ¿cierto? Claro, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, hemos encontrado las dos restricciones para la función y simplemente podemos concluir. Entonces, el dominio de f menos g serían todos los reales menos
¿qué cosa? El más menos 1, ¿cierto? Que lo podemos escribir de esa forma. O también lo podemos escribir como los reales menos el menos 1 con el 1 como elemento, ¿cierto? O bien, desde el infinito hasta el 1, negativo, abierto, ¿cierto? Unión, el menos 1 al 1 abierto, unión, el 1 abierto hasta el infinito. Entonces aquí claramente la primera o la segunda notación son mucho más eficaz o más cómodas, ¿cierto? Por tema de tiempo, etcétera. Y nos dicen exactamente lo mismo. Ya. Esperemos que haya estado claro eso. Voy a borrar los dibujitos. Hay que ver cómo con el tiempo. Diablo, voy atrasado. Ya, álgebra de funciones. Entonces notemos como álgebra de funciones, consideremos f y g dos funciones, vamos a definir la suma o diferencia de funciones de esta forma, es decir, evalúo cada una cosa en el elemento y se conserva. El producto de funciones, no, no es nada más que el producto de las funciones una vez evaluada. Para el cociente o la fracción, ¿cierto? Ahí la única condición que debemos agregar es que g de x no puede ser cero, no se puede anular, de la misma forma que ya hemos visto como regla general, ¿cierto? El denominador no se puede indeterminar. Y la composición de funciones a la cual le vamos a dar un poco más de importancia. Se define la composición de funciones, G o F, en el cual uno evalúa primero F y luego evalúa G en F de X, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí abajo este diagrama nos puede permitir ayudar un poquito. Llamamos primero X, lo evaluamos a través de F, nos queda F de X, y F de X lo vamos a evaluar en G. Entonces, digamos que el F de X, ¿cierto?, va a quedar dentro de G. Y se denota de esta forma, se denota al revés, ¿cierto? Porque yo apliqué primero F y después aplico G y se escribe al revés la composición. ¿Ya? Entonces a veces uno se confunde en un principio, pero después ya se acostumbra. Una forma fácil de determinar los dominios cuando tenemos operaciones, aquí podemos notar, por ejemplo, el dominio de una suma de funciones o resta como en el primer caso, no es nada más que la intersección de los dominios de cada una de las dos funciones. Y esto va a pasar tanto para la suma, para la resta, como para el producto. Para el cociente o la división va a ser la misma cosa, la intersección, pero solo le vamos a quitar o eliminar los elementos del dominio de G tales que indeterminen el denominador. ¿Ya? Entonces recordemos, cada vez no se puede indeterminar el denominador, entonces vamos a tener que restringir esos valores y va a ser exactamente la intersección de los dominios. ¿Qué significa la intersección? Los elementos que están en un dominio y los que están en el otro, ¿cierto? Entonces, los tramos que se repiten en ambos dominios, eso va a ser el dominio de las operaciones vistas aquí arribita. Profe, ¿lo podría leer de nuevo? Y El de el, abajo es el del medio, sí. el del medio. Ya, entonces tenemos que el dominio del cociente de dos funciones va a ser la intersección de los dos dominios, de la función f y de la función g. Y a esa intersección le vamos a quitar los elementos que me indeterminen el denominador, porque g está debajo. Y como sabemos que g de x no puede ser cero, los valores del dominio que me hagan que al evaluar la función me den como su imagen un cero, tengo que eliminarlos. Ah, claro, el 2 punto es tal es que g de x sea cero. Exacto. Entonces va a tener la intersección, pero todos los elementos que al evaluar en la función me den un cero, yo se los tengo que quitar del dominio porque no me puede dar cero abajo. Solo por eso. Vale. Ya, de nada. Y la composición, tenemos G compuesto F, es decir, aplico F y después aplico G. ¿Qué más les va a hacer? Entonces van a ser todos los X que están en el dominio de F, tales que la imagen a través de F esté en el dominio de G. ¿Y por qué esto? Si lo miramos acá abajo, porque cuando yo aplico G, los elementos que van a entrar a G son los que salen de F. Entonces yo apliqué primero F, entonces los que salieron de F son los que yo voy a ingresar en G. Entonces todos los elementos que van a estar en la composición son los elementos del dominio de F, es decir, todos los elementos que entran, tales que los que salgan estén en el dominio de G también. ¿Ya? Bien, entonces un ejemplo de eso, un ejemplo sencillo, tenemos dos funciones, f de x igual a x cuadrado menos x, y de G vamos a dar solo su dominio. Su dominio está desde el 2 al infinito,
y tenemos como codominio todos los reales. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a encontrar la composición de f compuesto f, evalúan 3, y por otro lado vamos a encontrar el dominio de la composición. Ya, entonces este como parece ser muy sencillo, lo vamos a tratar de hacer bien rapidito. El caso 1, la evaluación de esto entonces por definición, aplicamos la de acá primero, ¿cierto? Tenemos f evaluado en 3 y esto, luego lo vamos a evaluar en f que está acá afuera. Ya, entonces vamos a guardar f y aquí adentro nos va a quedar f evaluado en 3. Si yo evalúo f en 3, ¿cierto? De acá, significa que yo reemplacé el 3 por aquí acá, ¿cierto? Y tenemos 3 al cuadrado que es 9 y menos 3 es 6. Entonces aquí me quedó un 6. Y vuelvo a evaluar en f. Entonces ahora con el 6. Entonces ingresamos al 6 acá, 6 al cuadrado, 36 y menos 6, 30, ¿cierto? Solo eso. Fome ese. Y para el dominio, aquí ya tenemos que hacer todo el trabajo de restricción, ¿cierto? Entonces recordemos que G compuesto F de X, vamos a escribirlo así, es guardo el G y yo aplico primero la de la derecha, ¿cierto? F de X. Y f de x lo conocemos. Nos definieron f de x como x cuadrado menos x. Ya. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora de g de x, porque no tenemos idea cuál es, ¿cierto? Sin embargo, la información que nos dieron fue su dominio. Es decir, los elementos que van a ingresar a esta cosa van a estar entre el 2 y el infinito. Es decir, lo que hay acá adentro. Por lo tanto, me están diciendo que x cuadrado menos x es mayor, estricto, que 2. Porque es abierto, ¿cierto? Y parte del 2 hasta el infinito, es decir, es estrictamente mayor que 2. Y vemos las condiciones, entonces despejamos, nuevamente nos queda una ecuación de segundo grado, buscamos, ¿cierto? Factorizamos dos números que multiplicamos me den 2, que la resta me dé 1, esto está fácil, 2 por 1, distintos signos, ¿cierto? Y negativo el mayor de ellos para que la resta o la suma de ellos sea negativo, ¿cierto? Y tenemos que hacer nuevamente el mismo análisis que habíamos hecho, es decir, por tramos. No llegar y despejar por separado porque ahí vamos a estar buscando las condiciones para que esto sea igual a 0. Queremos ver que el producto de estas dos cosas tiene que ser o positivo o, bueno, positivo o positivo en realidad el producto, sino que o ambos son positivos o ambos son negativos y ahí vamos a tener que hacer el análisis como cuadro a cuadro, por así decirlo. Ya, entonces, como yo ya lo hice, me lo salto y vamos a concluir que de la misma forma que el anterior, en realidad, el primero queda igual, ¿cierto? Si solo despejas y el segundo va a quedar al revés, digámoslo así, pero analizamos por casos en la función. O, como dijimos de otra forma, tenemos la función aquí, sabemos que los puntos de corte van a ser el menos 1 y el 2, ¿cierto? Y como la es positivo, esta cosa es feliz, ¿cierto? Entonces va a ser una parábola más o menos de esta forma. No perfectamente de esa forma, pero esto nos ayuda simplemente a darnos cuenta de cuál va a ser el dominio de esta cosa, ¿cierto? Que van a llegar hasta acá y que de aquí para acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la composición? Cof, que no es lo mismo que Fog, ¿cierto? O que para el otro lado. Entonces vamos a tener desde el infinito hasta el menos 1 abierto. Y por otro lado, los mayores a 2, desde el 2 hasta el infinito. ¿Sí? Ahí encontramos entonces el dominio de la composición. Este circuito no es el mismo que el punto del producto. Ah, no. Muy buena pregunta, Nicolás. El circulito de la composición no es el mismo círculo. Por ejemplo, bueno, en mi escritura uno no se nota, ¿cierto? Pero el producto un punto. Y aquí es un circulito. Entonces, por ejemplo, en editor de ecuaciones de Word o en un LaTeX, etcétera, ahí se queda claramente que no son lo mismo, ¿cierto? Que uno es un punto y el otro tiene, si hay algo en el interior, digamos, un poquito. Esa es como la diferencia, ¿ya? Entonces no es un punto simplemente. Muy bien. Ya, vamos a guardar esto, cerramos esto y continuamos. ¿Sí, Tamara? Sí, pero el día viernes. El día viernes, los tres paralelos en conjunto vamos a trabajar la misma guía, ¿ya? Así que ahí entre los otros profesores estamos acordando todos los ejercicios y va a ser subida en el Classroom, ¿ya? Así que a esperar la guía. Recordemos que de todas formas, mientras quiero los ejercicios de la clase de reales, ¿ya? Así que en el PDF ahí los busca y lo más probable es que alguno de ellos se va a repetir igual.
Ya, entonces, inversa una función, esto también hablamos algo el día lunes, recordemos que para el primer lunes, ¿cierto? Que para que una función tuviera inversa tenía que ser biyectiva, y para que fuera biyectiva tenía que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿cierto? Ese día vimos las condiciones, entonces nos saltamos esta cosa y vemos rápidamente a lo que va con la aplicación de esto. Entonces, la inversa de una función, supongamos la función f definida desde a a b, g, una función en el sentido contrario, de b a a, y vamos a decir que f y g son inversas una de la otra si cumple las siguientes dos condiciones. Uno, que g compuesta f, es decir, cuando aplico primero f y luego g, va a ser igual a x. Para todo x en A, es decir, en el dominio de f. Si lo miramos aquí al ladito, yo tengo x, yo le aplico f, me va a f de x, y después le aplico g, ¿cierto? Y lo que quiere decir es que estas dos cosas tienen que ser necesariamente iguales. ¿Ya? Es decir, esto es igual. Por otro lado, la segunda condición es en el sentido contrario de la composición. Yo ahora aplico g primero y luego f a un elemento i cuando i pertenece al dominio de g, que es b, ¿cierto? Entonces aplico en esa forma y nos tiene que ser igual al elemento i. Que es decir, si yo tengo un i, le aplico g primero, luego le aplico f, y estas dos cosas nuevamente deben ser iguales. Si me pasa ambas juntas, diremos que la función es biyectiva. Entonces, esto nos ayuda, ¿cierto?, de una manera sencilla a poder ahorrarnos el paso de ver qué es inyectiva y qué es sobreyectiva, pero no siempre dan estas condiciones, ¿ya? Es una forma fácil de poder verificarlo. Entonces, en este caso escribiremos f a la menos 1 es igual a g y que g a la menos 1 es f, es decir, que una es inversa de la otra. Y ojo aquí porque la notación de inversa no quiere decir que f a la menos 1 sea 1 sobre f, ¿ya? Aquí esto es distinto. Es por notación que se escribe de esta forma, que es el inverso. Recordemos que no es el inverso multiplicativo. En este caso se debería anotar f, bueno, sería f de x, ¿cierto? Todo esto elevado a la menos 1. Ahí me estaría hablando de esta cosa, ¿ya? En este caso yo estoy usando la notación, digamos, estoy hablando ahí. Entonces, si no tiene el paréntesis y el menos 1 está al lado del f, es porque es la inversa en realidad. A pesar de que utilizamos la notación exactamente la misma. Entonces aquí tenemos que f y g, ¿cierto? Un inverso en otro, porque en el fondo me dan vuelta aquí, ¿cierto? Y sin problema. Puedo ir de un lado al otro y cambiar de dirección. Y entonces un ejemplo de esto, consideremos f definida bueno, f y g en los mismos dominios, que incluyen al cero esta vez, hasta el infinito, y que van en el mismo caso. F es la función elevar al cuadrado y g es la función raíz cuadrada. Nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos darnos cuenta aquí? Que lo que nos debería pasar es ver si estas cosas son o no funciones biyectivas. Entonces, por ejemplo, por un lado, busquemos FOC, o GOF, perdón. Entonces, busquemos GOF, tenemos que vamos a aplicar f primero. Sabemos que f de x viene definida como x cuadrado, por lo tanto aquí reemplazamos por la función. Y luego el x cuadrado lo vamos a ingresar a la g, es decir, me va a quedar la raíz de x cuadrado, ¿cierto? Sabemos que estas dos cosas se cancelan, ¿cierto? Y esto me da valor absoluto de x. Y que, dado el dominio, porque aquí, ojo con esta cosa, como yo tengo un x que está entre 0 y infinito, significa que el x siempre es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el valor absoluto es igual a el mismo, ¿cierto? Y esta cosa pasa para todo elemento que esté en el dominio de f. O en realidad en cualquiera de los dos dominios, ¿cierto? Vamos a llamar en d nomás, porque son iguales. A pesar de que debería ser estrictamente en el dominio de f. Oh, perdón. No sabía que podía hacer eso. Con el lápiz. Ahí sí. Por el otro lado, f compuesta g de x, f, g, f, g lo conocemos, g viene dado como la raíz cuadrada. Y si yo le aplico esta cosa al cuadrado, entonces vamos a tener la raíz cuadrada y f que era elevar al cuadrado. Ya, ahora sí no hay problema que esta cosa me da inmediatamente positivo, ¿cierto?
Y aquí estamos hablando de todos los X que están en el dominio, esta vez de G, acá era de F. Es decir, exactamente nos dan igual, que es lo que queríamos buscar. Es decir, nos cumple nuestra condición, por lo tanto, vamos a decir que F a la menos 1 es G, perdón, aquí por lo tanto, y diremos que G a la menos 1 es F, ¿cierto? Es decir, una es inversa de la otra. Muy bien. Ahora, aquí vale la pena notar una cosa, ¿cierto? Vamos a llamar aquí nota. Que si X es menor que 0, entonces el valor absoluto de X es menos X, ¿cierto? Y que esa cosa es distinta de X. ¿Y por qué vale la pena esta aclaración? Porque el dominio de acá, ¿cierto? No estaba elegido al azar. Era para que las funciones sí dieran biyectivo dados los dominios definidos acá. Si nosotros hubiéramos puesto todo R, aquí, al momento de acotar de que X era negativo, no nos da distinto, por lo tanto significa que la función no es biyectiva en todo su dominio. ¿Ya? Entonces hay que ser cuidadoso cuando hablamos de la inversa acerca de los dominios de las funciones. Sí, guardamos, borramos. Oh, quedó dibujado en... bueno, no importa, no se borra. Función de una gráfica inversa. Entonces, del ejemplo anterior, tenemos f de x que era x cuadrado, teníamos g de x, la raíz de x, ¿cierto? Y lo que queremos notar ahora entonces es acerca de la función, la gráfica. Entonces, ¿qué notamos de la gráfica? Tenemos acá, por un lado, la función raíz cuadrada, de azul, la función de rojo, la función x cuadrado, están solamente en el primer cuadrante, ya, pero es para notar una condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ir escribiendo aquí al ladito, notemos que AB, el punto AB, bueno, voy a escribir con negro en realidad mejor para no confundir con los dibujos. Y entonces acá, tenemos el punto AB y que pertenece o que está, ¿cierto? Así que está ¿sobre qué función? La B está sobre la función roja, ¿cierto? Es decir, sobre I igual f de x. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que B es la imagen de f a través de A. Ya, esto aquí sí, solo así. Bien. Pero como vimos, f y g eran inversas una de la otra. Entonces, si le aplicamos la inversa de f, que era g, me va a quedar g de b, me va a quedar g compuesto f compuesto a, y que sabemos que como son una inversa de la otra, me da a, ¿cierto? Que era el elemento que quedaba solito. O vamos a decir g compuesto f de a, y por ser inversa esto igual a solo a, ¿cierto? Es decir, g de b es igual a, o a igual a g de b. ¿Y qué quiere decir esto entonces? De que el punto b, a está en la función y igual g de y. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Si notamos acá, esto queda mucho más explícito. Tenemos el gráfico, la función x cuadrado, tenemos el de la raíz cuadrada, notamos que un punto a, b se ve reflejado en el punto b, a en la otra función, de la misma forma que podemos observar aquí con el d, c y el c, d. Notando de que cumplen con un eje de simetría, ¿cierto? La recta igual a x. Es decir esto que los gráficos de las funciones inversas podemos concluir que verifican una simetría axial a través de una recta y igual x. ¿Ya? Es decir, las dos funciones son simétricas respecto de una recta. Todos los gráficos de funciones inversas. ¿Ya? Entonces, también lo guardamos y borramos. Otra cosa que es importante mencionar, otro tipo de funciones, es la función que se denomina función por parte o definida por tramos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos f de x y que por una parte va a ser igual a raíz cuadrada de x cuando x sea un número positivo o igual a 0 y va a tomar el valor de 1 sobre x cuando x sea negativo o menor que 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá también se pueden analizar algunas cositas. Por ejemplo, si tomamos x igual 4, como 4 es mayor que 0, f igual a 4 va a ser raíz de 4 y esos dos, ¿cierto?
Pero si tomamos un número negativo, cualquiera, por ejemplo el menos 2, y lo evaluamos en la función, como el menos 2 es negativo, va a tomar la función de acá abajo. Entonces va a ser 1 sobre x que nosotros le ingresamos, que era el menos 2. Y esto sabemos que es menos un medio, ¿cierto? Ya, entonces, por ejemplo, eso para anotar. Y aquí notamos el gráfico. Entonces la función por parte tiene un gráfico por cada parte. Acá en el dominio de los positivos, ¿cierto? Cuando x son mayor o igual que 0, notamos que es la primera función y la segunda parte para los valores negativos. ¿Ya? Y el gráfico de la función x cuadrado es exactamente el mismo, el de 1 sobre x es exactamente el mismo, solo que comparten el mismo plano o el mismo gráfico de R2, ¿cierto? Entonces, como observación o como ejercicio extra, digamos, si el valor absoluto de h es menor que 1, la pregunta es cuánto f evalúa en 1 más h, para un h cualquiera menor que 1. Entonces, por ejemplo, aquí por valor absoluto, recordemos que por definición el valor absoluto de algo era menor que algo si esto estaba entre menos 1 y 1, ¿cierto? Positivo. Y como queremos buscar 1 más h, sumamos 1 a ambos lados. Entonces vamos a tener menos 1 más 1 que es 0, 1 más h y 1 más 1 que es 2, ¿cierto? Es decir, nuestro 1 más h está entre 0 y 1, es positivo. Y como es positivo, va a tomar la parte de arriba, ¿cierto? Entonces aquí podemos concluir de que f de h más 1 es igual a qué cosa? A la raíz de 1 más h, ¿cierto? Porque el valor es positivo. Entonces tómalo de acá arriba. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, guardamos. Ahí olvido borrar siempre. Ya, y borramos. Ya. Entonces, ejemplo, aquí hay otro ejercicio. Un ejemplo de ejercicio que también podemos dejar para el viernes. Porque me parece que estamos demasiado pasados la hora y no les quiero quitar todo el día. Entonces vamos a dejar en por partes. Ya pueden anotarlo aquí. F por partes. Chicos, mientras dudas, consultas, van a asistir el día viernes al taller, supongo. Probablemente les voy a quitar unos minutos, yo creo, igual, para terminar esto de funciones. Entonces, vamos a terminar esto de funciones, que quedaba muy poquito. En realidad son más ejemplos que nada y gráficos de cosas para acordar. Les mando ahora el archivo y los ejercicios. Vamos a tratar de resolver todos los ejercicios que podamos entonces el día viernes, así que a partir de las 2:30 están todos invitados. Y recuerde anotar su nombre en el chat en el caso de que no lo hizo para quedar presente en la lista. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llama el canal donde está subiendo la